Lo que vas a escuchar no aparece en los expedientes oficiales. Son relatos que, según testimonios recopilados y archivos anónimos, ocurrieron de noche dentro de hospitales. 9 historias que la gente susurra cuando apagan las luces. Este es uno de esos relatos, el que muchos llaman el de la esquina que todos evitan. Presuntamente real. Y empieza con un enfermero que aprendió a no creer en sombras hasta que la sombra empezó a nombrarlo por su propio nombre. Rodrigo llevaba 3 noches seguidas sin poder dormir antes de entrar al turno. El hospital, a esas horas, era un animal de respiración lenta, fluorescentes que exhalaban zumbidos, pasillos que chisporroteaban con el eco de ruedas de monitores, olor a desinfectante mezclado con café quemado. La unidad de cuidados nocturnos tenía un ritmo distinto, casi ritual. Controles, fichas, visitas breves. Todo ordenado, todo aparentemente en su lugar. Pero la noche siempre destilaba otra cosa. Susurros que no figuraban en ningún informe. Risas que se quedaban pegadas bajo la ventilación. Rodrigo conocía el hospital como la palma de su mano. Era joven, paciente por vocación y metódico por supervivencia. Hizo la carrera porque su madre le había enseñado a cuidar. Recordaba su voz en la cocina, el tacto áspero porque siempre cocinaba con manos de trabajadora. Y siempre, más alto que cualquier otra cosa, tenía la risa de Sofía, su hermana menor, la que le llamaba capitán cuando jugaban a esconderse entre camas de cartón y almohadas. Esa risa iba a ser su ancla. Él aún no lo sabía. La primera semana en que todo empezó a torcerse fue una sucesión de pequeñas heridas al sentido común. Un paciente que se levantó de la camilla y nadie supo explicarlo. Una cama vacía hallada al amanecer. Sonrisas que no correspondían a ningún familiar. Rodrigo comenzó a anotar en voz alta, como para convencer a sus pensamientos. Vigilancia. Paciente en 3C se levantó solo. No hay registro de salida. La centralita respondió con la misma calma burocrática que siempre. Lo revisaremos, Rodrigo. Nadie revisó nada. Fue una noche de lluvia cuando encontró el diario. Estaba debajo de una silla del cuarto de suministros, entre vendas y una caja de guantes. No llevaba nombre. La tapa era de cuero reseco, y las páginas olían a humedad y tinta antigua. Abrió sin pensar en procedimientos, con esa mezcla de curiosidad y culpa que llevan los que trabajan en turnos eternos. Las entradas eran cortas, en letra algo temblorosa, y hablaban de sombras que escuchaban, y de esquinas a las que nadie quería mirar. No te acerques a la esquina, escribió una vez, en una página que había sido doblada repetidas veces. La frase se le quedó en la boca durante días. Los compañeras la repetían como una superstición para asustar a los novatos. No te acerques a la esquina. Nadie decía por qué era importante. Nadie decía qué esquina. Era una de esas advertencias que se pasan de turno en turno, como si el miedo fuera un objeto que nadie quisiera sostener demasiado rato. Rodrigo la tomó como un juego, hasta la noche en que Sofía llegó en ambulancia. El accidente fue corto. Frenazo, humo, luces intermitentes. Lo describieron todo con la frialdad de los protocolos. Sofía apareció con contusiones leves, pero con esa mirada que no encajaba con su cuerpo. Fija, distante, como si una película se le hubiera quedado pegada detrás de los ojos. En la sala de urgencias, mientras le cosían un rasguño, dijo sin moverse: «La esquina está despierta». La frase quedó suspendida en el aire, entre vendas y etanol. «¿Qué dijiste?», le preguntó Rodrigo, porque las palabras de los suyos se sienten como órdenes y protectores a la vez. «No te acerques a la esquina», replicó Sofía, como recordando un refrán que al pronunciarse pierde sentido. Su voz parecía venir de lejos, como si alguien hubiera cambiado el volumen del mundo. Esa noche, Sofía quedó internada en una habitación que daba al final del pasillo. La puerta siempre quedaba entreabierta, por una razón que nadie supo explicar. Un resorte flojo, decían. Rodrigo empezó a pasar más horas en el hospital de las que su turno exigía. Se sentaba junto a ella, bajo esa luz amarilla que vuelve los rostros más nostalgia que carne. Le contaba historias tontas, anécdotas de la casa.
los nombres que su madre les ponía a las plantas del balcón. Sofía escuchaba a ratos, como si en su interior hubiera dos frecuencias diferentes, una que era ella, humana y frágil, y otra que hablaba en murmullos, cuando nadie la observaba. Las noches se llenaron de síntomas, las luces parpadeaban, en patrones imposibles, 3 flashes seguidos que dejaban un silencio más pesado. Las máquinas marcaban latidos que no pertenecían al cuerpo. La llamada de la centralita se cortaba con un susurro al otro lado que no era voz humana. Pacientes que habían pedido agua aparecían horas después en camas distintas, con la mirada de quien no ha visto demasiado. Una enfermera juró haber oído una risa infantil en la ventilación, repitiendo nombres, como si la noche recitara una lista de cuentas pendientes. Rodrigo fue juntando piezas, sin saber que las juntaba. El diario, que seguía leyendo entre guardias, parecía hacerlo mirarse en un espejo levemente oblicuo. Anunciaba hechos en lenguaje cifrado, fechas borroneadas, esquemas de pasillos con sombras marcadas en las esquinas. Una nota, escrita con prisa, decía: la grieta se abre donde la gente olvida recordar. Vigila los relojes. Otra entrada repetía números, una cuenta regresiva que se transformaba en mancha. 10, 9, 8. Y la mano que había escrito terminó por dibujar un círculo alrededor de la esquina. No había más explicación, solo esa orden que empezaba a sonar como un latido en la nuca. No te acerques a la esquina. El hospital parecía respirar a diferentes ritmos. De día, orden médico. De noche, algo que se alimentaba de humedad, de historias olvidadas, de la atención que se le niega a lo pequeño. Y allí, en esa humedad, la sombra encontró lo que necesitaba: miedo. No es que las sombras aparecieran con pies y rostro, eran vacíos que se presentaban con voz, con olor a cajón cerrado, con una sensación de que el mundo se afinaba y tú quedabas desafinado. Los pacientes que la miraban primero murmuraban nombres, después simplemente desaparecían. Rodrigo intentó explicar la ausencia de Sofía con la lógica de su oficio: shock postraumático, confusión, sedantes, pero había algo más. Había una precisión en los desaparecidos que la estadística no podía digerir. Siempre había un antes, un sonido, un reloj que cambiaba de tic-tac a una cuenta regresiva. Era como si el tiempo decidiera comprimir los bordes de la realidad en una esquina que nadie miraba. Una noche, mientras revisaba el diario a la luz de una lámpara de escritorio, Rodrigo encontró una nota que hablaba de recuerdos. La única luz que las sombras no comen son los recuerdos que no hemos dejado morir, decía, en un trazo que se volvía más firme. La línea parecía escrita por alguien que había aprendido a sostener la memoria como si fuera un fósforo, frágil, diminuta, pero con la capacidad de encender algo. Rodrigo sintió una punzada. Recordó la voz de su abuela, una mujer que hablaba de vermes y de nombres que espantan, que cantaba canciones para que las pesadillas se volvieran menos grandes. Ese recuerdo, guardado como tesoro infantil, empezó a adquirir la textura de un plan. Las advertencias se multiplicaban en forma de pequeños episodios. Un paciente en el pasillo apuntó con el dedo hacia la pared y dijo: ahí, en la esquina, como si viera una cosa que estaba al mismo tiempo frente a él y detrás de una puerta. Una camilla desapareció entre el cuarto 12 y la salida de emergencias, y cuando preguntaron a los presentes, nadie pudo dar una respuesta que no fuera un encogimiento de hombros. El encargado del turno habló de cifras incompletas, expedientes que aparecían duplicados. Los jefes preferían cerrar los ojos, la administración prefería la tranquilidad de las estadísticas. Todo el mundo, al final, repartía la carga del miedo como si fuera una carpeta de trabajo. Rodrigo empezó a vigilar los relojes. No eran relojes simbólicos, eran cosas reales, paneles digitales que mostraban segundos. Notó que antes de cada incidente, un timbre tenue se activaba en algún lado,
y un reloj marcaba 10 segundos. Era una cuenta regresiva que nadie hasta entonces había visto como tal. Un ulular leve, un bip rápido. 10, 9, 8, y algo cruzaba el umbral. No era audible para todos. Se quedaba en la piel de quienes estaban atentos, en la lengua de aquellos que la noche había afinado. Rodrigo llegó a saber, sin poder explicarlo, que si ignorabas esos 10 segundos, no solo te arriesgabas a que alguien desapareciera, sino a que algo más profundo se enraizara en la estructura del lugar. Intentó hablar con otros. Algunas voces hablaban de fatiga, otras de superstición. Una enfermera mayor, con dedos curtidos por años de turnos, se acercó a él una madrugada y sin mirarlo mucho dijo: «Recuerda el nombre que te dio tu madre. Dilo en voz alta si llega la cuenta». No explicó por qué. No tenía que explicar. Lo dijo como quien entrega una llave sin mapa. «No te acerques a la esquina», añadió, como si la advertencia fuera un cordón que nadie debía cruzar. Sofía empeoró de formas que no entraban en los partes clínicos. Había noches en que despertaba y recitaba la misma frase una y otra vez, como un fonógrafo atascado. La esquina. La esquina. Otras veces sus dedos buscaban el borde de la cama, como si intentara encontrar el fin del mundo. Rodrigo la observaba y le hablaba de cosas pequeñas, del perro que tuvieron en la infancia, de la receta de la abuela, de la vez que se escondieron debajo de la mesa durante una tormenta. Esas historias eran como trenes de luz en un túnel. Atravesaban la habitación y dejaban una estela cálida. Sofía respondía a veces con una sonrisa larga y triste, y a veces no respondía en absoluto. Una semana después de su ingreso, una enfermera que hacía la última ronda antes del relevo notó que la puerta de la habitación de Sofía estaba entreabierta y que la luz de la calle dibujaba una sombra exacta en la esquina opuesta a la cama. Era la forma de una curva sin principio. Una sombra que parecía tener la costumbre de asentarse donde la pintura se había desprendido. «No te acerques a la esquina», murmuró sin proponérselo, y la frase sonó a conjuro. Cuando entró, la cama estaba ocupada por una paciente distinta, ojos en blanco, respiración irregular. Sofía no estaba allí. Se montó un protocolo que sonó más a simulacro que a búsqueda. Se revisaron cámaras, se cotejaron listas, se llamó a familiares. No había señales de salida. El parte oficial hablaba de confusión y error de asignación. Pero en los pasillos se sentía otra cosa. Un eco de pasos que no correspondía a ningún cuerpo. Rodrigo, que había corrido por esos pasillos hasta sentir que las zapatillas le quemaban, encontró en el registro del monitor de la sala de control una anomalía. El tiempo entre 03:12 y 03:14 no tenía cobertura de cámaras. Una franja de 2 minutos, como si alguien hubiera rozado con la yema de un dedo la base de la realidad. Esa misma madrugada encontró, otra vez, el diario. Estaba abierto en una página nueva, como si hubiera sido dejado ahí para que lo encontrara. La nota decía: «Cuando la cuenta empiece, no mires la esquina con el cuerpo, míralo con la memoria». No explicó más. El lenguaje era parco, como si el que escribía hubiera aprendido a no gastar palabras. Rodrigo pensó en su abuela, en la canción que cantaba para ahuyentar pesadillas, una tonada torpe, con palabras sencillas y una repetición que funcionaba como ancla. No era religión, no era hechizo, era memoria en estado puro. Nombres, olores, juegos, una lista de luz. Decidió probarlo. La noche en que la centralita marcó 10 segundos otra vez, un bip frío, casi electrónico, Rodrigo estuvo en la habitación número final del corredor. Las paredes estaban pintadas de un beige que parecía enfermar con la luz. A la izquierda, la esquina. No la miró con los ojos del cuerpo, la miró con la historia que llevaba dentro. La cara de su madre cuando le enseñó a atarse los cordones. La última vez que Sofía lo llamó capitán.
el sabor de la empanada que su abuela hacía los domingos. En su mente, esas imágenes formaron una especie de lámpara. No era mucha luz, era apenas suficiente para delinear algo que no era sombra. Sentía el reloj en la muñeca como un tambor. A su alrededor, la noche tenía textura de lana mojada. La cuenta regresiva comenzó en el tablero de enfermería con el tono que ahora Rodrigo reconocía. Una secuencia que parecía de juguete, impersonal y sin embargo decisiva. 10, 9, 8. Las cifras caían y el ambiente se volvía más denso, como si alguien estuviera cerrando una puerta dentro del mismo aire. En la esquina, algo se comprimió, una curvatura que no era completamente ausencia, sino un pliegue en la tela del mundo. Rodrigo repitió en voz baja los nombres de su infancia. No eran oraciones, eran inventarios de memoria. Mamá, Sophie, abuela, perro, cocina, empanada. Cada nombre tenía un aroma, un color, un tacto. Al pronunciarlos, la lámpara que había encendido en su cabeza se volvió más clara, menos vacilante. La criatura de la esquina, si allí había una criatura, como pensé el diario, retrocedió poco a poco. No fue una huida cinematográfica, fue un repliegue, una renuncia temporal, como un animal que abandona una presa cuando el terreno se vuelve inhóspito. Pero junto con el repliegue llegó otra cosa, una grieta. No era una fisura física en el piso ni en la pared, era más bien un gesto del aire, un pliegue que dejó ver algo detrás, un tinte oscuro con motas de luz que no pertenecían a la lámpara de la habitación, una sensación de profundidad donde no debería haberla. Alguien en el diario lo había llamado la grieta. Las palabras carecían de una explicación racional. La grieta, decía una entrada, es la rendija que deja pasar lo que no debe. El pliegue se cerró en un suspiro metálico, como el retorno de la piel al sitio después de una herida mal cerrada. No supo si había salvado a Sofía, porque cuando logró mirar la cama encontró a su hermana dormida, pero con la respiración irregular, con los ojos cerrados como si hubiera corrido una maratón dentro de la noche. No había marcas, no había heridas visibles. Estaba allí, estaba viva. Rodrigo soltó el aire como si le hubieran devuelto una bolsa de aire que llevaba meses sosteniendo. Su mano encontró la de ella. Tenía frío. Al salir, el pasillo parecía más intenso, como si la noche hubiera ganado músculo por haber sido desafiada. El diario, que había llevado en el bolsillo, se abrió otra vez en la última página que había leído. En el margen, escrito con una caligrafía que ya empezaba a mostrar pánico, había unas palabras que retumbaron en la boca de Rodrigo. Si cierras la grieta, algo más observa desde el borde. No lo creas todo cerrado. Sonaba a aviso y a condena a la vez. Lo que Rodrigo no sabía en ese momento y que el diario insinuaba en trazos cortos es que la grieta no era una única cosa que se abre y se cierra según el capricho del tiempo. Era algo con costumbres. Se alimentaba de olvidos. Crecía cuando la memoria se debilitaba. Y ya había empezado a alimentarse, con despedidas no dichas, con canciones que nadie cantaba en voz alta, con nombres que se iban dejando para después. Rodrigo comprendió que la batalla no sería solo contra lo que se manifestaba en la esquina, sino contra el silencio que permitía que esas cosas entraran. A la mañana siguiente, el hospital estaba igual que siempre, si por igual se entiende que la rutina había recubierto el temblor de la noche con capas de papeles y firmas. La administración archivó el informe con una nota de incidente aislado. En la mesa de personal, entre bolígrafos y un termo con café, había una hoja doblada. Relatos internos. Presuntas desapariciones. Actuar con discreción. Discreción. La palabra tenía un peso de tapa que Rodrigo no supo sostener. Sin embargo, si alguien hubiera mirado con atención, habría visto en los pasillos pequeñas alteraciones. Un nombre en el cuadro de pacientes que titubeaba por desaparecer. Una camilla que ya no correspondía a ninguna ficha. Un reloj que marcaba 10 segundos, aunque fuera mediodía. El hospital, como un organismo, continuaba su ritmo. Pero cada vez que la noche caía,
parecía recordar los nombres que se habían dejado de pronunciar. A partir de entonces, Rodrigo dejó de creer que la lógica bastaba. Empezó a coleccionar historias. Entre turnos, preguntaba a las enfermeras de los turnos pasados, a los administrativos que llevaban años, a los familiares que esperaban con las manos frías. Muchos negaban, otros callaban. Algunos, pocos, le contaron fragmentos. Un llanto que se repite a la misma hora, un pasillo que se alarga sin que nadie lo note, un despertador que suena con una cuenta atrás de 10 segundos y que permanece inactivo en el registro. Cada pequeño relato formaba un mosaico que, mirado de cerca, no era más que la sombra de algo más vasto. Y entre esos fragmentos hubo otros relatos menores que el diario parecía enlazar. La camilla vacía, la risa en la ventilación, el quirófano con un pulso propio, luces que formaban palabras cuando parpadeaban. Cada vez que uno de esos relatos aparecía en la conversación, alguien más volvía a repetir la advertencia con una media sonrisa. No te acerques a la esquina. Era un latiguillo que servía para intentar domesticar el miedo. Rodrigo guardó como si fuera un talismán la idea de la canción de su abuela. La cantó en la habitación de Sofía, bajito, sin pretensiones. La canción no era nada especial, una tonada infantil, palabras sencillas que hablaban de una vela, de un camino y de un nombre que debes decir para que las sombras sepan dónde no meterse. No era algo que prometiera milagros, era una acción mínima que decía, yo recuerdo. Y al recordar, Rodrigo sintió por primera vez que las sombras retrocedían con menos facilidad, pero que al menos allí, por un instante, la memoria había hecho su trabajo. Aún así, la noche no había terminado de mostrar sus cartas. En el registro del turno, alguien dejó una nota. Se escucharon risas infantiles a las 03:21. Se desactivó la cámara en 03:22. Paciente en habitación final, reportó una grieta. No era una explicación, era una línea de tren que llegaba a una estación sin nombre. Rodrigo sintió por primera vez el peso de la responsabilidad que la memoria exige. Nombrar para que algo exista. Si no le daba nombre al miedo, otros nombres perderían su anclaje. La noche siguiente, cuando volvió a sentarse a la cabecera de Sofía, el despertador digital del hospital marcó las 03:12. Rodrigo lo miró sin comprender. No era su reloj. Era una pantalla que parecía antigua, un módulo que lucía números en una fuente que recordaba las máquinas de antaño. Comenzó de nuevo la cuenta. 10, 9. Y el universo pareció plegarse como un libro que se cierra con urgencia. Rodrigo apretó la mano de su hermana. Sintió la piel fría, como si hubiera estado esperando ese contacto para no desaparecer del todo. En el límite entre la vigilancia y el abandono, entre el recuerdo y la omisión, la esquina esperó, paciente, su momento. Rodrigo comprendió que no bastaría con una canción, que el hospital guardaba memorias que no estaban escritas en libros ni en expedientes, que la grieta observaba desde el borde. Y mientras la cuenta seguía su curso, y la habitación parecía comprimirse hasta el silencio, una certeza le cruzó. Aquello que abría puertas, no cerraría todo cuando se le exigiera. Alguna cosa, detrás del pliegue, había visto y ahora esperaba. Si te gustan los relatos oscuros y verificados por testigos, suscríbete y activa la campana, dijo alguien en la recepción de la mente de Rodrigo, como si la instrucción del mundo diurno se filtrara en la noche. No era momento para llamadas a la acción, pero el pensamiento estuvo allí, irremediable, como una concesión a los vivos que siguen contando. Él no pensó en cifras ni en vistas, pensó en Sofía, en su abuela, en la canción. Pensó en que la memoria, a veces, pide sacrificios pequeños, una historia repetida, un nombre en la boca. La cuenta llegó a 3, 2. Y el aire de la habitación se tensó como si alguien hubiera estirado un hilo invisible. En la esquina, la oscuridad mostró su filo, y la grieta, por un instante, no se contuvo más.
Algo se asomó. No tenía una forma definida. Era una insinuación de profundidad, un rumor de telas que crujían donde no había nada que crujiera. En el borde de ese pliegue, Rodrigo vio una luz que no pertenecía a la lámpara y oyó algo que no era una voz, sino la textura de una risa que estaba demasiado lejos y demasiado cerca al mismo tiempo. Rodrigo apretó la mano de Sofía con todas las historias que pudo reunir. Las humedeció con la respiración y las lanzó como si fueran pequeñas linternas. 2 segundos. 1. La línea que separa el pasado de la hora se volvió frágil, y justo cuando la oscuridad se decidió a entrar, algo o alguien hizo un gesto en la otra dirección, como queriendo medir la fuerza de su paso. La grieta, hasta entonces tibia, pareció enderezarse. En ese instante el mundo se contuvo, las máquinas guardaron silencio, las luces dejaron de parpadear, y hubo un ruido, no grande, pero rotundo, un susurro mecánico de cierre. La grieta no terminó de abrirse, tampoco quedó completamente cerrada. Fue un punto de equilibrio precario, una costura que no soldó del todo. Rodrigo no supo si había vencido o si solo había comprado tiempo. Solo supo que la noche se había llevado algo más que un minuto. Se había llevado la certeza de que las cosas se quedarían en su sitio. Cuando los primeros afanes de la madrugada volvieron a aparecer, cambio de guardia, cafés, hojas que se llenaban de firmas, Rodrigo sostuvo el diario contra el pecho como quien transporta un artefacto frágil. Sofía dormía, exhausta pero presente. El pasillo, por un rato, pareció más amable, aunque cualquier placa de esa amabilidad estaba forjada con una delgada tensión. No todo estaba resuelto. La grieta existía. Las esquinas habían ganado un tacto nuevo, y el diario, con sus palabras cortas y sus advertencias, le susurraba que la memoria había funcionado. Pero no bastaba. Había que seguir nombrando, había que seguir contando, porque aquello que observaba desde el borde no perdonaba el olvido, y la noche, con su repertorio de 9 relatos que se alimentan unos de otros, aún tenía historias por decir. A partir de aquella madrugada, la sensación no abandonó a Rodrigo como quien quita una etiqueta que pica. Se volvió una capa que se ponía al salir del trabajo y que dejaba rastros en la ropa, en la voz, en las manos cuando intentaban tratar con normalidad a los pacientes. Por las mañanas, la gente movía los papeles como siempre. Por las noches, algo en los rincones olía a espera. Rodrigo descubrió que lo que había vivido no se limitaba a Sofía ni a la habitación final del corredor. Lo que él había tocado era una costura floja en la casa misma del hospital, y donde la tela estaba suelta, las sombras se encontraban puntadas para hincar los dedos. Pasaron días en los que la vida intentó volver a sus surcos. Sofía fue dada de alta con indicaciones vagas: reposo, seguimiento psicológico, informes a la familia. En público parecía una recuperación aceptable. En privado, sus manos temblaban al poner la mesa y se detenía ante esquinas de su propia casa, como si las midiera con la punta de los ojos. Rodrigo la llevó a casa, la arropó y cuando cerró la puerta tras ellos, escuchó el mismo sonido que había escuchado en la noche del hospital, algo que palpaba el filo de la realidad. No era la grieta, pensó al principio, era la constancia del problema. La memoria debía cuidarse. Las cosas exigían que no se olvidara el nombre de lo que las había herido. No podía quedarse quieto. Aquella mañana redactó un reporte que no entregó a nadie. Lo guardó en un cuaderno que llevaba dentro del delantal. Era un cuaderno tosco, con el lomo gastado, y en la primera página escribió con letras firmes: relatos internos, presuntosamente reales. Detrás consignó horarios, descripciones, pequeños testimonios, fragmentos que recogía entre café y café, en los pasillos y en los descartes de la noche. Tenía la sensación, cada vez más clara, de que si las historias no se repetían, si no se enunciaban en voz alta, la grieta ganaba terreno con los silencios. Durante semanas pidió a escondidas los registros de turnos antiguos. Habló con personal que llevaba décadas y con estudiantes que llevaban una semana. Algunos contaban anécdotas que encajaban como piezas de un rompecabezas. La camilla que aparecía en planta baja sin dueño, luces que titilaban formando letras a quien supiera mirar. Un quirófano que durante una noche mostró en los monitores el reflejo de otra sala que nadie reconocía. Otros se reían, dijeron leyendas de hospital y pasaban a otra cosa. Rodrigo no necesitaba que todo el mundo creyera, le bastaba con que algunos recordaran. El diario original no volvió a aparecer.
Era como si su hallazgo inicial hubiera sido una llave que alguien extrajo y luego dejó en manos de quien supiera pasarla. Pero el cuaderno de Rodrigo comenzó a llenarse. Anotó la hora en que un paciente mayor señaló una esquina y dijo: «Ahí está la puerta de mi casa», como si viera otra calle detrás del muro. Registró la vez en que una enfermera, en pleno turno, se quedó mirando fijo a la ventilación y repitió el nombre de un hijo muerto hace años, con un alivio que era a la vez terror. Escribió sobre una camilla vacía que retomó su sitio en una sala sin que nadie hubiera empujado nada, sobre un monitor que durante 12 minutos desplegó un conteo regresivo idéntico al que él había aprendido a reconocer. Y no solo fueron relatos aislados. Hacia el final de una semana particularmente densa, recibió 2 llamadas anónimas en su número de trabajo. La primera voz era masculina, ronca y contenida. No lo cuentes por correo. Si lo vas a decir, hazlo en persona. Hay algo que lee las palabras escritas y las dona al silencio. La segunda era más breve, femenina, cargada de sueño. La esquina no come si le nombran las cosas de la infancia. Trae una canción. Ambas colgaban con la misma prisa de quien no quiere ser rastreado por palabras. Rodrigo anotó cada detalle. Había, además, una costumbre que reaparecía como mosquitos en verano. Los objetos que pertenecían a las familias parecían tener un magnetismo extraño. Un oso de peluche que una madre juró haber dejado junto a su hijo apareció en el corredor de radiología, con la mirada barrida por polvo y con un olor a jabón viejo. Un mechón de pelo de una paciente se encontraba en la ranura de una tabla con informes. Eran señales pequeñas, tan sencillas que habrían pasado por incidentes cotidianos, de no ser porque siempre iban acompañadas de la misma frase: «No te acerques a la esquina». Aún así, la curiosidad de Rodrigo no era la de un impulsivo, era la de un hombre que sabía que a veces lo que se esconde entre los actos rutinarios solo se revela cuando alguien los mira con persistencia. Organizó entrevistas discretas, llevó café y promesas de confidencialidad. Algunas conversaciones se trajeron a la luz aspectos que la administración prefería mantener en un cajón. Informes con franjas sin video, registros que omitían la presencia de testigos, reportes que se cerraban con palabras imprecisas. Era como si, voluntaria o no, la institución hubiera aprendido a coser las heridas con papel en vez de con verdad. Uno de los testimonios que más le impactó fue el de un celador recién llegado que habló de una habitación en el ala C que, por una noche sola cada 3 meses, mostraba una luz propia, una luz que no encendía ningún interruptor. «Es como si alguien encendiera la memoria de ahí», dijo. «¿Y qué recuerdo tiene la habitación?», preguntó Rodrigo. El joven se encogió de hombros y respondió: «No lo sé, pero siempre huele a sopa de pollo y a plástico nuevo. Y una vez, una señora cantó una canción, y la luz tembló como si la escuchara». Rodrigo cerró los ojos en el patio de descanso para repetir, sin darse cuenta, el estribillo que su abuela le enseñó, una secuencia de imágenes simples que, hasta entonces, había considerado coberturas de amor infantil. La canción conservaba algo táctico, era una orden mínima de memoria. La investigación silenciosa de Rodrigo comenzó a tomar forma. No tenía autoridad para hacer pesquisas oficiales, pero tenía exceso. Hizo una copia en su mente y otra en el cuaderno. Comenzó a trazar mapas de las noches, cuando aparecían los bips de 10 segundos, en qué zonas se acumulaban desapariciones, qué perfiles de pacientes eran más a menudo las víctimas de las ausencias. Encontró un patrón que enfriaría a cualquiera. La mayoría de los incidentes ocurrían en horas en que la vigilancia estaba reducida, en secciones con mayor tránsito de aire y con una densidad afectiva mayor. Salas donde las familias esperaban noche tras noche, con sillas que crujían y tazas de té frías. Era allí donde la memoria se descuidaba, donde los nombres dejaban de pronunciarse. Una noche, solo por probar una hipótesis, hizo algo que hasta entonces le había parecido ridículo. Recogió, de la cocina del hospital, una taza que había sido de su madre, la misma que su abuela recordaba con tanto cariño en sus canciones. La lavó y la puso en la mesita junto a la cama de Sofía, como si al ubicar algo de la vida cotidiana en la habitación pudiese fortalecer la frontera. No era superstición explicada, era un experimento de sentir. Esa noche, el conteo regresivo se activó de nuevo, pero la esquina respondió con algo distinto. En lugar de ese pliegue oscuro que había visto la otra vez, la sombra pareció detenerse frente a la presencia de la taza. Se notó apenas una resistencia en el aire. Rodrigo agradeció en silencio al objeto trivial. No era garantía, pero aquello le dio un indicio. La memoria, materializada en objetos, tenía peso.
El cuaderno, como el diario que había encontrado, empezó a circular en modo silencioso. Dejó una página en la sala de suministros con una nota, por si alguien más lo necesita. A la mañana siguiente, la nota había desaparecido, pero en su lugar había otra, escrita a mano, con una caligrafía que no conocía. No lo borres, no dejes que se duerma. A. La firma era solo una letra. Rodrigo guardó la nota entre las hojas y se prometió seguir. El intercambio anónimo le pareció un pequeño consuelo. Al menos no estaba solo. Mientras tanto, la grieta no exigió cabezas visibles, no rompió puertas de forma grotesca. El efecto era más sutil y por eso más peligroso. Se filtraba dentro de las conciencias y empujaba al olvido. Con cada nombre que no se pronunciaba, crecía. Con cada canción que no se cantaba en voz alta, se le daba un auténtico alimento. Y como la institucionalidad prefería estadísticas a historias, la grieta encontró el clima perfecto para desarrollarse. La noche que marcó un salto en la tensión ocurrió cuando una enfermera de viejo turno, conocida por su incredulidad y su sentido práctico, dejó escapar una risita nerviosa al final de la guardia y por primera vez habló en voz alta de lo que había visto. «No puedo mirar las esquinas», dijo. «Me ha pasado 2 veces. Me concentro en una curación y al volver a mirar, la esquina tiene otra cara. Ambas veces me dio risa y me sentí ridícula. Luego, a la semana, alguien desapareció». Las risas en el hospital se habían vuelto un barómetro del miedo. Hablarlo era traspasar una frontera. Esa noche, después de la confesión, una camilla se movió sola en el pasillo, según varios testimonios. No hubo cámaras que lo mostraran. Los ojos humanos fueron las cámaras, y sin embargo, en las hojas oficiales no quedó huella. Ante ese clima, Rodrigo tomó una decisión que separaba su vida antes y después: comenzar a recopilar relatos, a atarlos en un compendio que pudiera funcionar como una advertencia, no con ánimo académico, con urgencia. Empezó a transcribir entrevistas, anonimizar nombres, adjuntar horas, fechas, sensaciones. Lo llamó, en una hoja, 9 relatos. Había otra intención en el título, la de convertir la acumulación de anécdotas en una medicina de memoria. Si el olvido era lo que alimentaba la grieta, entonces la repetición sostenida de relatos podía actuar como vendaje. Entre los relatos que fue tejiendo, algunos merecían ser tratados con más espacio, no por su espectacularidad, sino por su capacidad de traducir la naturaleza de aquello que se enfrentaba. Uno de ellos, por ejemplo, contaba la historia de un pequeño que hablaba con las paredes y les hablaba de una casa en los cerros donde su abuela hacía pan. Los padres lo miraban y le sonreían, hasta que una noche, al volver de la cafetería, la cama del niño estaba vacía, y el peluche, en la esquina, miraba al frente. El niño fue encontrado días después en otra ciudad, a salvo, con recuerdos distintos. La familia nunca pudo explicar cómo había viajado. Para Rodrigo, ese relato no era un caso aislado, era una muestra de que la grieta no mataba necesariamente. Muchas veces arrancaba la memoria y la devolvía en fragmentos, como quien roza la orilla de una playa y se queda con conchas rotas. Otra historia que Rodrigo incluyó fue la de un anciano que en el turno de la madrugada comenzó a dibujar con los dedos en el polvo de la mesa palabras que nadie entendía. Alguien las limpió y al día siguiente la letra reapareció en otra mesa, más definida. Al final, un enfermero leyó las palabras como si fueran instrucciones. «Nombra lo que amas». Esa noche, frente a la esquina, el anciano pronunció en voz alta el nombre de su esposa. La sombra, según contaron, retrocedió un poco. Pocas cosas le parecieron tan elocuentes a Rodrigo como la evidencia de que nombrar era una forma de defensa. La compilación trabajó en 2 sentidos. Primero, como un registro que, si algo malo llegaba a ocurrir, quedaría para la memoria colectiva. Segundo, como una herramienta práctica. Cada relato estaba encuadernado con notas marginales. ¿Qué objetos acompañaron la escena? ¿Qué canciones se cantaron? ¿Qué nombres se dijeron? Era una especie de antídoto improvisado. Rodrigo lo sabía, no podía prometer que el repertorio fuera infalible, no había garantías. Salvaguardaba, eso sí, la posibilidad de que la repetición y la memoria hicieran peso. Si la persona anónima que firmó A no era suficiente compañía, otros empezaron a colaborar en silencio.
Una enfermera joven dejó dentro de un cajón con gasas un sobre con letras de canciones antiguas. Un celador dejó un mechón de hilo rojo que su mujer había usado en una prenda de niño. Era como si la comunidad, poco a poco, hubiera entendido que la protección no venía de la ciencia ni de la administración, sino de la suma de piezas del pasado. No era una consagración religiosa, era una economía de memoria. En hospital debía recordarse a sí mismo para no reventar por olvido. Pero la grieta no se plegó dócilmente. Cada intervención hacía que, con frecuencia, otra incidencia surgiera en otra ala. El fenómeno no era lineal, era contagioso. En una noche reciente, un quirófano, cerrado y anunciado como fuera de servicio, comenzó a emanar un sonido que algunos describieron como un murmullo de voces. Los monitores mostraban cifras que no respondían a paciente alguno. Uno de los cirujanos, acostumbrado a la precisión, fue hasta la puerta y, sin plan ni razón médica, empezó a contar en voz alta las cosas que más amaba. Un contador de segundero de la sala, que normalmente marcaba una operación de 20 minutos, quedó con un conteo fijo, que marcó, durante 10 minutos, una cuenta atrás. La energía del lugar se tensó. Después, volvió a su sitio como si alguien hubiese movido un pestillo. Ese tipo de episodios le mostraban a Rodrigo que la grieta, más que un ente con una lógica estricta, se comportaba como un organismo que respondía a la atención. A veces, al mirar con demasiada fijación un detalle, se lo alimentaba. Otras, al nombrarlo con cariño, se lo contenía. Por eso su cuaderno no solo enumeraba hechos, proponía pequeñas acciones. Una canción al anochecer, una taza de loza en la mesita, la presencia de una fotografía, la repetición de un nombre cada 3 horas. No eran rituales mágicos, eran maneras de sostener el tejido humano allí donde la institucionalidad había preferido economizar en cuidado. Aún con todas las precauciones, hubo noches en que todo falló. Una guardia cerrada registró la desaparición de una enfermera que había estado encargada de la última ronda. La mañana siguiente estaban sus cosas, intactas, la puerta de su taquilla abierta, pero ella no apareció por ninguna parte. El informe hablaba de baja voluntaria y tragedia familiar. En los pasillos, sin embargo, empezaba a correrse otro rumor, que la enfermera había advertido algo en la esquina y se había detenido a mirar. Había fracasado en nombrar lo que era necesario nombrar. Había olvidado pronunciar una canción que resonara en su infancia. Para Rodrigo, la muerte o la fuga no importaban tanto como el síntoma, la falla humana ante el empuje de una estructura que se alimentaba de defecto. En paralelo a esos eventos, empezó a rondar otro fenómeno que no esperaba, la presencia de postales de la grieta. Algunos testigos afirmaban que, en ciertos momentos, las luces parpadeaban formando letras que no pertenecían al hospital, palabras sueltas como abuelo, manzana, cantar. Otros dijeron haber visto, en el reflejo de un monitor apagado, imágenes de una cocina que no estaba en el edificio. Eran instantes breves, difíciles de conservar en la memoria, pero lo bastante claros como para crear consternación. A Rodrigo le parecía que la grieta no solo succionaba olvido, te devolvía fragmentos desordenados que exigían reconstrucción. La acumulación de relatos con sus variables y su silencio institucional empujó a Rodrigo a una decisión de carácter más público, aunque siempre en el margen de la discreción que permitía su trabajo. Preparó una nota que no alcanzó a enviar a nadie en particular, un mensaje que casi era una carta de auxilio dirigida a desconocidos que, como él, podrían estar trabajando en su propia esquina sin saberlo. El mensaje no contenía nombres ni indicaciones técnicas. Decía: 9 relatos presuntamente reales. Si encuentras este cuaderno, agrégale tu historia. No lo dejes solo. Lo dejó en la sala de suministros, en el mismo sitio donde había encontrado el diario años atrás, como si el lugar tuviera memoria y quisiese que la cadena continuara. La tradición funcionó. Días después, nuevas páginas aparecieron, relatos que habían llegado de boca a boca. Un cirujano escribió una nota en la que decía que, la primera vez que vio la grieta, no supo qué hacer salvo cantar el nombre de su hija. Otros añadieron objetos en sobres, fotos, canciones, pequeños amuletos domésticos. Todos, sin excepción, fechaban sus entradas con una palabra recurrente, presuntamente. Era una protección legal y moral ante la realidad difusa de los hechos. Nadie afirmaba, todos sugerían. Esa indefinición le confería al material un carácter que oscilaba entre el rumor y la evidencia febril. Mientras los relatos crecían, también lo hizo la obsesión de Rodrigo.
En algún momento dejó de diferenciar entre la vida que debía tener y la que sostenía en el hospital. Pasaba noches sin dormir, regresaba temprano a su casa, comía poco y buscaba en cada pausa un nuevo testimonio. Sofía, que intentaba recomponer su día a día, le miraba con ternura y cansancio, le agradecía por haberla salvado, y a la vez le pedía que volviera a ser el hermano que la llevaba al cine. Pero él había aprendido la lección de su abuela: las cosas se deshilan si nadie las toca, si nadie las nombra. Había que vigilar, nombrar, repetir. La canción se convirtió en su mantra y en su arma. No obstante, la noche que cerró el ciclo de su compromiso personal tuvo algo de teatral. Un corte de energía parcial afectó a 3 quillas del hospital. Los generadores funcionaron a medias, las cámaras se distorsionaron y los ruidos se volvieron más densos. Fue en esa noche que la cuenta regresiva sonó en un panel que, por error de actualización, nadie miró. 10, 9, el bip, sordo, fue una llamada. Rodrigo, que se hallaba en la sala de suministros actualizando el cuaderno, se levantó con una precisión que ya no era reflejo sino obediencia. Buscó la canción con la que su abuela lo había salvado la primera vez y fue tocándola, primero en sus labios, luego en voz alta. Se ubicó en la habitación final del corredor. Abrió la puerta y encontró la escena que temía. La esquina parecía un vacío más oscuro que la oscuridad misma. La grieta estaba allí, como una boca entreabierta. No se veía nada definido. Era una hendidura con profundidad inquietante, un agujero que parecía masturbar la oscuridad. No había figura concreta, había sugerencia de forma. Rodrigo se acercó sin entender del todo por qué su cuerpo respondía. La canción estaba en su garganta como una flecha. La repitió hasta que su voz sonó como una cadena de imágenes. Sofía, a su lado, sostenía la mano de un hombre que había cruzado una línea invisible. Ya no era solo el hermano que cuidaba. Era un guardián que sabía que la noche no termina con una alarma. Ella murmuró a su vez la lista de cosas que su madre le decía, y poco a poco, la habitación se llenó de memoria. No fue una expulsión violenta. Fue más bien un cierre de puerta con sigilo. La grieta tembló, redujo su abertura, y por un instante largo, pareció colapsar. En la tensión, Rodrigo escuchó un sonido que podría describirse como un agradecimiento o una advertencia. La promesa de que la tregua era frágil. Salieron de la habitación con la respiración entrecortada. En el pasillo, el silencio parecía más pesado. Había, sin embargo, una certeza nueva. El método funcionaba, aun si solo compraba tiempo. En la sala de suministros volvió a depositar el cuaderno con la leyenda 9 relatos. Había logrado, aquella noche, que la grieta cerrara lo suficiente como para que la vida cotidiana volviera a ponerse la máscara de normalidad. Pero también sabía que no era un triunfo completo. La grieta no se había cerrado, se había replegado. Y cuando un hueco se repliega, puede abrirse en otro lado. Por eso los relatos no eran cerrados. Rodrigo comprendió que su tarea no era ganar una batalla definitiva, sino mantener la atención colectiva. Si una sola persona dejaba de decir el nombre de alguien, la grieta alimentaba ese silencio. Su estrategia no era enfrentarse con violencia, sino con reiteración. Repetir las canciones, dejar objetos, nombrar los amoríos, recitar recetas de cocina familiar. Pequeñas ofrendas humanas que sostuvieran la costura. Las semanas siguientes al episodio de la grieta trajeron una calma relativa. Hubo menos desapariciones, menos incidentes de cámaras fuera de cobertura. Y las notas en el cuaderno se volvieron más numerosas y más variadas. Fue entonces, cuando creyó que podía bajar la guardia, que comenzaron a aparecer signos de otra naturaleza. Marcas de dedos en la pintura de la esquina, como si alguien hubiera intentado rasgar la pared desde dentro. Una corriente fría, que en días cálidos se sentía como si el invierno se hubiera colado por una ranura. Sueños compartidos por 2 pacientes, que describían la misma cocina. Fue también en esos días que Rodrigo recibió un mensaje por un canal anónimo de la red interna del hospital. No todo se guarda en la memoria. Algunos fragmentos quedan en los objetos. Ocupa el lugar de la mesa y pide que alguien cante. No era una instrucción, era una petición.
La firma, en esa ocasión, no decía A, sino V. Rodrigo no supo quién era V. Pero apareció en la mañana una fotografía pegada con cinta en la sala de personal. La imagen mostraba una mesa de cocina con un mantel a cuadros y encima una taza rota. Al lado, una nota. Recuerda la empanada de la abuela. Esas presencias continuas le confirmaban a Rodrigo que la comunidad había aprendido, de algún modo, a sostenerse. Y así, entre momentos de tensión y treguas frágiles, el cuaderno creció hasta tener 9 relatos, que aunque distintos en forma, compartían motivos. La esquina, la grieta, el diario, la canción, el reloj de 10 segundos. Cada relato era a la vez una advertencia y una medicina. Rodrigo organizó los textos de modo que quien los leyera pudiera reconocer los signos y supiera qué decir cuando el bip comenzara su conteo. No eran recetas, eran mapas de supervivencia emocional. Cuando finalmente sintió que la compilación tenía sentido, decidió dejar una copia en el lugar menos pensado, la recepción. Entre las hojas de informes y los folletos informativos, puso una carpeta con una portada simple: Relatos presuntamente reales. Bajo el título, una nota breve: Añade el tuyo, comparte la memoria. No pretendía volverse famoso ni abrir un debate público. Su objetivo era menor y quizá más honesto: que quienes pasaran por el hospital supieran que la memoria podía ser un resguardo, que no dejaran morir los nombres. Las semanas se sucedieron. Al principio, la carpeta recibió apenas algunas anotaciones tímidas. Luego, voces más fuertes la alimentaron. Un cirujano escribió un párrafo sobre la última guardia que no volvió a ser la misma. Un auxiliar dejó un dibujo infantil. Un familiar perdió una bufanda y la encontró plegada sobre el regazo de su pariente, con un post-it que decía: No te olvides de hablar de ella. La comunidad se volvió un soporte de recuerdos. Aún así, la sensación de vigilancia no abandonó a Rodrigo. La grieta, él no sabía, vigilaba desde el borde. Había noches en que sus dedos se tensaban con el recuerdo de la cavidad entreabierta y de la voz mecánica de la cuenta regresiva. En esos momentos se preguntaba si su tarea no sería siempre la de mantener un fuego vivo en una caja, un fuego que exige venir cada tanto a avivarlo. No fue una epifanía heroica, fue un reconocimiento de que algunas batallas se ganan por desbaste del olvido, no por un triunfo radial. Había logrado, eso sí, que la labor del olvido, esa especie de conjuro burocrático, no fuera tan fácil. Con el paso del tiempo, la presencia del cuaderno y la carpeta causó un efecto imprevisto. Los relatos empezaron a circular fuera del hospital. Un pariente de alguien que había dejado una anotación copió el relato y se lo llevó a su barrio. Alguien lo publicó en un foro anónimo, y de pronto, más personas comenzaron a enviar mensajes. Las historias salieron del recinto y fueron a descansar en la noche de quienes no pertenecían al hospital. Y como ocurre con todo rumor, se transformaron. Alguien dijo que el asunto era un engaño. Otro aseguró haber vivido algo similar en otra ciudad. Rodrigo no se sorprendió. El relato, en su modesta pretensión, había comenzado a vivir por sí mismo. A pesar de esa extensión, la recuperación era incompleta. La grieta seguía ahí, aunque encogida. La esquina continuaba siendo una advertencia no escrita que todos susurraban. Rodrigo siguió trabajando, y cada tanto, volvía a la habitación final del corredor. Allí a veces dejaba una taza con abollones, una foto en blanco y negro, o el cuaderno abierto en una página donde se contaba la canción de su abuela. Había tomado la decisión de convertir su propia vida en una versión del ritual. Recordar para que otros recordaran. Una noche, no mucho después de que gran parte de los relatos circulara fuera, Rodrigo recibió un correo en su bandeja del trabajo. Se han recibido informes de eventos anómalos en otras instituciones. Se solicita discreción. Era un mensaje del área de calidad. No mencionaba nombres. No lo necesitaba. La carpeta, sus notas, las historias compartidas, habían llegado al nivel en que lo institucional debía actuar, o al menos debía registrar el fenómeno. Rodrigo no esperó una comisión investigadora. La burocracia, él lo sabía, tenía sus propias costumbres. Lo importante para él no era que el mundo oficial le diera la razón, sino que la gente siguiera contando. Con todo, la conclusión no fue un cierre heroico. No hubo demonio expulsado, ni humo crematorio, ni aplauso. Lo que hubo fue un acuerdo tácito, que el hospital seguiría siendo un umbral y que las esquinas merecían atención, que las canciones de abuela, las tazas con muescas
y las fotografías eran más eficaces de lo que cualquiera habría imaginado. Rodrigo siguió siendo enfermero. Sofía volvió a una vida más tranquila, con la sombra de su experiencia tatuada en las manos. Ambos aprendieron a vivir con la posibilidad de una noche que podía devolver o arrebatar. Y la grieta, por su parte, se volvió menos voraz. No era una derrota total, era una tregua. Si te quedaste hasta aquí, habrás notado que este relato forma parte de una colección de historias presuntamente reales que circulan entre quienes cuidan la noche. Algunos sabrán de la esquina, otros de la camilla vacía, de la risa en la ventilación. No es una sola verdad, es un conjunto de voces que se sostienen unas a otras. Y por eso, porque la memoria colectiva es a menudo la única defensa contra el deslinde de lo absurdo, compartimos a continuación 8 viñetas, relatos breves que se han escuchado por los pasillos. Son piezas recogidas, presuntamente reales, y cada una guarda un motivo que conecta con la historia que acabas de escuchar. La esquina, el diario, la grieta, el reloj que cuenta 10 segundos, las luces que forman palabras. Relato 1. El diario maldito. Un auxiliar, que prefería permanecer en anonimato, contó que encontró un cuaderno en la sala de descanso con páginas arrancadas y palabras escritas entrecortadas. No llevaba nombre. A diferencia del que halló Rodrigo, este había sido quemado parcialmente, y aún así contenía frases que parecían advertencias incontretas. No olvides la canción al tercer día, o, si lo guardas en la mesita, la esquina no mira. El auxiliar curioso lo tomó a su casa una noche y se lo mostró a su madre. Ella reconoció la caligrafía como la de una mujer que había trabajado en enfermería décadas atrás. Poco después, la madre del auxiliar soñó con un pasillo en el que los cuadros colgaban al revés y con un reloj que marcaba 10 segundos en bucle. Al día siguiente, el auxiliar devolvió el cuaderno a la sala de descanso y lo dejó sobre una silla. En la madrugada siguiente, alguien lo abrió y encontró una nueva entrada. Gracias. No lo dejé solo. La nota estaba escrita en la mano de quien lo había encontrado. Nadie reclamó autoría. El diario, presuntamente, viaja de mano en mano como una medida de prevención. Relato 2. La camilla vacía. Una familia esperó una noche entera por noticias de un familiar en observación. A las 4 de la mañana, la camilla amaneció vacía. No había señales de salida, no había hueco en las puertas. Lo que sí encontraron fue una huella pequeña en la cabecera, como si una mano infantil hubiera estado apoyada. Días después, el familiar fue hallado en la estación de buses, con equipaje y con una historia truncada. Decía haber salido a buscar pan y haber caminado hasta no saber dónde. La tarjeta de identificación de ingreso mostraba el mismo horario en que la camilla fue encontrada vacía. Los registros hablaban presuntamente de error administrativo. La familia, en cambio, no habló de errores. Insistió en decir que algo había invitado al paciente a irse a otro sitio, como quien abre una puerta invitando a salir. Relato 3. La risita en la ventilación. Una enfermera que trabajaba noches juró que durante semanas escuchaba una risita de niña dentro de la ventilación del pasillo A. La risa imitaba nombres, llamaba por apodos de infancia y repetía palabras que solo los abuelos sabían. Uno de los pacientes, un hombre mayor, comenzó a nombrar en voz alta a sus nietos cada vez que la risa sonaba. Al poco, su memoria pareció aflojar. Recordaba mejor los nombres de su familia. Sin embargo, una noche desapareció por media hora y volvió con la misma risa en la garganta. No dijo mucho. Se limitó a colocar una fotografía en el bolsillo de su bata. Desde entonces, la enfermera dejó un juguete de niño cerca de la reja de la ventilación, como si la risa debiera tener con qué jugar. Para ella, la risita no era alegre. Era un llamado que exigía ser contestado. Relato 4. La habitación cerrada. En el ala B existía una habitación cuya puerta, a pesar de no tener seguro, solía encontrarse cerrada por fuera. Una enfermera intentó abrirla una madrugada y no pudo. Alguien desde el interior la llamó por su nombre. La mujer reconoció la voz como la de su propia abuela, y comenzó a cantar la canción que su madre le había enseñado. La puerta cedió. Dentro no había nadie. Sin embargo, en la mesita se encontró una nota con unas palabras.
Gracias por el canto. No te alejes de tu memoria. La habitación volvió a cerrarse sola al cabo de un rato. Nadie pudo explicar por qué la vivienda del hospital se cerraba de esa manera. Algunos sugieren que por tiempos, ciertos recintos prefieren estar solos. Relato 5. La grieta bajo el suelo. Un rumor contaba que bajo una baldosa del quirófano viejo había un hueco donde el aire sonaba distinto. Un equipo de mantenimiento, movido por la curiosidad, abrió la baldosa y encontró un pequeño compartimiento con papeles arrugados, fotos de familia, recortes de periódicos y una lista de nombres. Entre los papeles, un testimonio decía: si el suelo traga rumores, pon algo de casa encima. Desde entonces, varios empleados dejaron objetos domésticos sobre esa baldosa: una servilleta, un cuchillo de madera, la funda de una almohada. El efecto fue, según quienes lo notaron, que las noches en el quirófano arrancaron con menos bips extraños. Lo que sí quedó claro fue que la grieta no necesita romper la tierra para manifestarse. Basta con encontrar un lugar donde pocos miren para que ella actúe. Relato 6. Las luces que cuentan. Un relato breve pero repetido decía que en una sala en desuso, las luces parpadeaban formando letras cuando nadie estaba mirando. Un estudiante de medicina, curioso, llevó una grabadora y la dejó encendida. Al reproducirla, no solo se oían los clics eléctricos, sino una secuencia que podía leerse como palabras si se miraban en la cadencia correcta. Nombra. Hoy. Ahora. El estudiante, sorprendido, contó la historia en clase. Aquel mismo día, varios compañeros comenzaron a hablar en voz alta de las cosas que más amaban. Al parecer, la insistencia funcionó. Las luces dejaron de formar frases durante algunas noches. La hipótesis era simple y perturbadora. Algo en la infraestructura parecía leer la atención humana y, en respuesta, mostraba demandas. Relato 7. La voz del corredor. Pacientes en recuperación comenzaron a señalar una hora. La voz del corredor. Según varios testimonios, a las 3:21 de la madrugada, una voz grave pronuncia el nombre de alguien que será noticia en los días siguientes. La advertencia no siempre es literal. A veces es una palabra relacionada. Viaje, llanto, ausente. La voz no ofrece instrucciones, solo reporta un término. Algunos la interpretaron como una predicción, otros como un registro de lo que la grieta observaba. Los más prácticos, en cambio, empezaron a nombrar a altas voces a sus seres queridos antes de esa hora, como quien lanza una cuerda a la oscuridad. Relato 8. La última guardia. Un enfermero que había estado 30 años en la institución no regresó tras su última ronda. Sus compañeros, preocupados, revisaron cámaras y registros. Encontraron su andar hasta el final del pasillo, su sombra proyectada al pasar por la esquina, y luego una imagen en la que por 2 minutos desaparecía la cobertura. Cuando la cámara volvió, el enfermero continuaba su camino como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, en su casillero encontraron una nota que no pertenecía a él. Canta si te llaman. Recuerda la voz de tu madre. El misterio quedó sin respuesta oficial. Solo quedó el testimonio de quienes lo vieron marchar. Esos relatos, presuntamente, no buscan cerrar preguntas, sino oler la existencia de lo que nadie firma. Cada una de estas viñetas comparte un hilo con la historia de Rodrigo y Sofía: la atención a la memoria, la advertencia de la esquina, la cuenta que reduce el tiempo a segundos decisivos. Lo que cambia es la forma, la gente que lo sufre y la manera en que el olvido aparece. Lo que permanece es la idea de que si una persona no mira, otra debe mirar por ella. Si un nombre no suena, otro debe recordarlo. El compendio de relatos no pretende ser un tribunal de la realidad, es más bien un archivo de precauciones. Nos dicen presuntamente que los hospitales pueden ser lugares donde la vida es frágil y donde las grietas se alimentan del descuido. Nos enseñan que el cuidado no solo se mide por procedimientos y agentes farmacológicos, sino por la capacidad de nombrar aquello que importa: quiénes somos, qué comemos en la infancia, la voz que nos llamó por un apodo. Esas pequeñas cosas, según la gente que ha cruzado la noche, funcionan como cuñas para sostener la costura. Al final, Rodrigo sigue escribiendo, sigue anotando y depositando historias en el mismo sitio donde un día encontró el diario que le cambió la noche. Sofía rehizo su vida con más cautela, sus manos aprendieron a tocar las cosas con memoria, a poner fotografías en las mesas, a nombrar las recetas. El hospital continuó siendo un umbral, las esquinas siguieron evitándose, y la grieta, siempre a la espera, encontró menos alimento. No fue una paz absoluta,
Fue una tregua obtenida por la insistencia de la memoria. Si luego de escuchar esto sientes que tienes una historia que sumar o conoces a alguien que haya pasado por algo parecido, compártela. No para alimentar el miedo, sino para sostener la memoria colectiva. Comenta cuál de los relatos te pareció más escalofriante y compártelo con 3 amigos que, como nosotros, no teman a la noche, pero sí respetan lo que la noche puede esconder. Suscríbete si quieres recibir más compilaciones presuntamente reales como esta. No porque afirmemos la certeza, sino porque creemos que contar salva. Y en lugares como los hospitales, donde la vida y la ausencia comparten pasillos, hablar puede ser una forma de curación. Recuerda, en la oscuridad de una esquina puede anidar algo que solo se retrae con un nombre, una canción, una foto, una taza vieja. Si alguna vez estás en la guardia y escuchas el bip que cuenta de 10 a 0, no cierres la boca. Habla, nombra, canta. Eso, según los que han sobrevivido para contarlo, compra tiempo. Y mientras hay tiempo, hay historias que aún pueden escribirse.